Buenas tardes amigos, mi nombre es Jenny Ruiz y hoy estamos de nuevo en una emisión de Una Historia que Contar. Antes de empezar la entrevista, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales como RTD Internacional en Facebook, YouTube e Instagram. Para el día de hoy tenemos una súper invitada, una mujer emprendedora, empoderada y una mujer guerrera, como le decimos nosotros. Bueno, sin más preámbulo, vamos a presentar a esta gran mujer, Diana Cifuentes. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jenny, me hiciste sonrojar con esa presentación. Encantadísima de estar nuevamente en el set de RTD, que ya lo estaba extrañando todo el año, un poquito escondida de estos lugares. Y bueno, muy feliz de estar aquí, honrada, agradecida contigo por la invitación. No, a ti por habernos permitido que estar acá en el programa. Muchas gracias. Bueno, Diana, la verdad, queremos que nos cuentes un poquito como la historia de tu vida. Queremos saber un poquito de realmente quién es Diana. Sabemos por redes sociales que Diana es, como la presenté, una mujer empoderada, una mujer guerrera, una mujer que ha luchado y que es una mujer motivadora para otras mujeres. Pero queremos saber un poquito como más tu vida, tu historia, porque detrás de lo que eres ahora, creo que hay un crecimiento. Entonces, queremos como saber un poquito sobre eso, realmente quién es Diana, de dónde vienes, cuál ha sido tu proceso antes de llegar a Francia y ahora que estás acá. Entonces, por favor, cuéntanos. Pues mira que me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar, Jenny, porque justamente he venido al canal RTD en diferentes ocasiones a hablar justamente del presente, de lo que hago, de quién soy ahora, de a lo que me dedico, de lo que he logrado en todo este proceso, pero en realidad nunca he contado mi historia, nunca he contado en realidad cómo llegué a tener hoy en día, no voy a decir que el producto terminado, porque todavía no soy producto terminado, estoy en proceso de crecimiento, de aprender, de conseguir logros, de crecer, pero sí que siento que ya he caminado un camino largo y para eso pues tuve que haber pasado, como lo mencionaste, situaciones que me permitieron crecer, que me permitieron convertirme en una mujer guerrera, en una mujer que por medio de todas sus vivencias ha cogido garra, como decimos en nuestra tierra, para soportar pues todos esos bajones y esos vaivenes que nos trae la vida a todas las mujeres, y por eso pues feliz de estar compartiendo hoy aquí mi historia, porque como siempre lo digo, todos tenemos una historia que contar. Entonces pues bueno, a ver, si nos vamos a quién soy, Diana Cifuentes es una mujer colombiana que nació en Cartago Valle, en realidad ni en Cartago Valle, nací en un barrio que ni es de Cartago Valle ni es de Pereira Risaralda, es un barrio olvidado, por así decir, que por no pertenecer a ninguno de los dos, ninguna de las dos ciudades, pues ni Cartago se hizo cargo ni Pereira, y por ende pues fue un barrio ha sido un barrio muy discriminado. Nací en 1987, después de que nací, 8 días después de nacer, me quedé sin papá, quedé huérfana de papá. Y pues por toda la violencia que se estaba viviendo en mi ciudad en esa época. Después fui educada o criada, como decimos, por mis tías y abuela materna, porque mi madre tuvo que
viajar al sur de Colombia, al Caquetá, para poder trabajar y poder como enviarnos el sustento a casa. Y años más tarde, pues estando viviendo con mi abuela y con mis tías, pues quedé huérfana de mamá también, porque mi madre fue asesinada por la guerrilla colombiana en el Caquetá, que para los que conocen de pronto un poco de la historia de Colombia, pues el Caquetá es una zona guerrillera, ¿ya? Es una zona guerrillera. Entonces, bueno, eso es como la primera parte de mi historia, claro, que pocos conocen porque no suelo compartirla. Y pues bueno, pues es importante porque creo que es donde inicia el proceso de convertirme en una mujer guerrera y valiente y sacar ese poder de resiliencia que todos tenemos, pero que sacamos solamente cuando nos toca. Pero bueno, Diana, sí sabemos que la historia de Colombia y más en esas épocas era bastante complicada. Sí. Yo, bueno, estuve en la ciudad muchos años, pero uno siempre escuchaba por las noticias, por muchos medios, amigos, desplazamiento. Bueno, sabemos que fue una época muy supremamente difícil para la gente que vivía en ese tipo de poblaciones, más que todo para el eje cafetero. Fue una zona muy golpeada por la guerrilla. Pero ¿cómo fue ese suceso que del darte cuenta, bueno, la llamada de darte cuenta que tu mamá falleció, que bueno, me imagino que debe haber sido un choque demasiado fuerte, porque bueno, uno sabe que a pesar de que la mamá está lejos, pero hablas con ellas por teléfono, sí, siempre está pendiente, bueno, no sé, en el año me imagino que te visitaba varias veces, pero el saber de que bueno, ya llegó esa llamada o esa notificación de que tu mamá falleció. O sea, fue muy difícil, muy difícil. Yo tenía escasamente 10 años en ese entonces y nunca voy a olvidar en sí, unos 6 meses antes de que eso pasara, mi mamá había decidido de que mi hermana y yo nos fuéramos. Tengo 2 hermanas. Mi hermana mayor ya vivía con mi mamá y pues mi mamá quería que mi hermana, la que me sigue, mi hermana del medio, la del medio, porque yo soy la niña de la casa, pues nos fuéramos a vivir con ella. Y yo estaba súper apegada a mi abuela, súper apegada a mis tías maternas y por eso pues no quise irme al Caquetá, entonces se fue mi hermana. Entonces yo quedé viviendo sola en Cartago y de pronto pues nada, yo nunca voy a olvidar, yo estaba jugando en la calle del barrio, jugando ponchado, algo así por ese estilo. Me imagino el panorama trato de recordar el panorama cuando escuché en mi casa los gritos, Diana, ven, Diana, y todos lloraban, todos gritaban, yo no entendía qué pasaba. Y pues nada, pues nos dieron la noticia de que mi madre había sido asesinada, de que habían entrado al salón de belleza, ella era peluquera. Entraron al salón de belleza y mira, hay algo muy tremendo, me está costando como que volver a ese entonces porque como te digo, no es algo a lo que suela ir y es como, estoy tocando como fibras muy sensibles. En realidad todo pasó así, o como lo recuerdo. Mi mamá vivía a una cuadra de la peluquería y mi hermana que vivía con ella fue a llevarle una limonada porque estaba haciendo muchísimo calor, el Caquetá es súper caliente y cuando mi hermana salió y se dirigía hacia la casa, que era a una cuadra de distancia, mira, súper cerca, ella escucha que la gente corre gritando hacia el salón de belleza y gritan, mataron a la negra, mataron a la negra. Y claro, mi hermana se devuelve a mirar y cuando ve todo el mundo está entrando al salón, es algo de verdad traumático y sobre todo para mi hermana que lo vivió. Y cuando mi hermana entra al salón, pues mi madre está agonizando, recibió 10 disparos, o sea, querían acabar completamente con su vida y pues lo lograron. Entonces, ¿qué pasa? Como era en Valparaíso, Caquetá, era una zona guerrillera, eran muy fuertes los controles,
después empezó la odisea en realidad y no terminó todo ahí, empezó la odisea para mi hermana especialmente porque ella tuvo que viajar con el cuerpo de mi madre en un jeep, escondido el cuerpo desde el Caquetá hasta Cartago Valle, donde estábamos pues mis tías, mi abuela, la familia materna, para poderle dar pues hacer la velación y darle cristiana sepultura, como decimos, al cuerpo de mi madre. Y entonces fue la espera, fue el estar sabiendo, el estar todo el tiempo, recuerdo, estábamos en esa tensión, yo entendía muy poco lo que estaba pasando en ese entonces, pero recuerdo que preguntaban si ya pasaron la línea, si ya pasaron no sé qué, que si ya pasaron el frente, porque había que pasar diferentes varios retenes. Y había controles de guerrilla, había controles de paramilitares, había controles del ejército, y todos esos controles pues había que pasarlos con preguntas, dejar que revisaran el cuerpo, o sea, en realidad la situación más difícil y más traumática la vivió mi hermana, pero sí recuerdo la tensión, recuerdo ese ambiente de... Igual, cuando mi hermana llega, cuando mi madre y el cuerpo de mi madre llega a Cartago, pues es encontrarnos, sí, con la realidad de que ya no iba a estar, de que mismo si, como tú decías, mamá venía acá diciembre para Navidad, para las fechas especiales estaba, llamaba, hablábamos con ella, mamá, se me acabó tal cuaderno, o no hay tenis para el colegio, o bueno, necesitamos para pagar la mensualidad, o que para la lonchera. Ella estaba a distancia, pero estaba, ¿sí? Como están muchas mamás hoy en día que viven aquí, en París y en Francia, y tienen a sus hijos en Colombia, ¿no? Están a distancia, pero están. Pero ahora era que, pues voilà, ya no teníamos papá, ya no teníamos mamá, y pues ahora la persona que veía económicamente por nosotras, pues ya no estaba. Ya no estaba. O sea, de verdad, encontrarse uno a pesar de que, como dices, eras muy pequeña y no percibías de pronto la magnitud de lo que había pasado, pero son cosas que te marcan, son cosas que siempre están allí. Es un shock. Sí, es un shock, es un cambio de vida, porque bueno, como veníamos diciendo, no es lo mismo que ya no esté, que ya no te hable, que ya no puedas hablar con ella, al saber de que hay una llamada, una visita, entonces es un shock muy duro. O sea, y para una niña de 10 años, o sea... es fuerte. Sí, donde realmente uno empieza como a hacerse tantas preguntas, y es, creo que una de las épocas donde uno más necesita de su madre. Total. Pensaría yo, porque es la época, bueno, donde uno empieza realmente a formarse, y el trabajo de la madre es fundamental. Es fundamental. Y mira, Jenny, ahí comienza en realidad también mi odisea, por así decir, porque bueno, yo no quise ir al Caquetá porque no quería dejar a mi familia materna, a mi abuela especialmente, a mis tías, que se habían convertido en mis madres de crianza, y hoy por hoy siguen siendo esas mamás que me dieron esos primeros principios, esos pilares en mi educación. Sin embargo, al quedar solas, teníamos a mis tías y a mi abuela, pero no teníamos esa persona que se hiciera cargo económicamente de nosotras. Entonces, había familia en el extranjero, había familia en Francia por parte de mi papá, y entre esa familia, pues un tío y su esposa decidieron pues hacerse encargo de nosotras, y dijeron, a ver, esas muchachas quedaron solas, qué pecadito, qué va a ser de la vida de ellas. Y casi siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo he escuchado varias historias donde, bueno, quedan huérfanos de padre y madre, y siempre terminan adoptándolos la gente que está en el exterior. Sí, yo creo que, verdad, sí, por lógica, yo creo que hay más medios, hay más forma, hay más formas, y vamos a hacernos cargo que donde comen 4, comen 6, y qué más vamos a hacer. Sí, es más, hasta, bueno, unos lo hacen solamente económicamente, toman la carga económicamente, pero muchos los hacen viajar al exterior, así, bueno, como te tocó a ti. Sí, total. Precisamente. Y pues bueno, fue así como entonces rápidamente, creo que un año después, estaba viajando a Francia con mi hermana. Estábamos viajando recomendadas, recuerdo en esa época, no había visa para viajar, eso fue en el año 2001.
Y pues bueno, viajé con mi hermana, mis tíos, mi tío y esposa pidieron la custodia, les dieron nuestra custodia. Y fue así como llegué a Francia a vivir pues con unos tíos que en realidad Que pues nunca no habías, conocía. claro, que nunca habías interactuado con ellos. Los conocía de diciembre, cuando iban y nos llevaban los regalitos, las Barbies, recuerdo que siempre nos llevaban Barbies, los conocía así, de carrerón, ¿sí ves? Pero nunca había tenido un contacto, una cercanía, una relación con ellos de ninguna manera. Claro, y yo siempre he dicho, o sea, una cosa es la visita y otra cosa es Total, convivir total. con las personas. Entonces ahí fue un proceso también muy difícil porque fue llegar llegar a ser parte de una familia, llegar a querer encajar, llegar a acoplarme a ciertas reglas, a personalidades muy diferentes a las que estaba enseñada. Yo venía de un barrio humilde, venía criada un poquito a la guachafita, a ver, de que andaba descalza, de que corría para allá y para acá como loca, un poco como nos criamos en el barrio, Sí, ¿ya? Y de pronto llegar donde una familia muy modesta, pero muy así, muy culta. Muy paradita en aprender su lugar, modales, en su puesto. aprender, siéntate bien, come bien, coge bien los cubiertos, habla bien, eso no se dice, ¿qué son esas palabras? No es fácil. No, no, para nada. Yo me imagino que debe haber sido un cambio muy brusco, porque Fue un sí, cambio muy o sea, brusco. nosotros la infancia de Colombia es otro cuento. Y en el barrio más, o sea, yo fui criada en el barrio hasta mis 10 años, yo fui criada en el barrio, haciendo locuras, Claro, para ir a la escuela, nunca me va a olvidar y no me da pena decirlo, pero cuando iba para la escuela y de pronto iba pasando la carretilla, con falda de la escuela, porque era falda y nos subíamos a la carretilla para ahorrarnos el camino, esas locuras que claro, tú dices, finalmente no se olvida, pero claro, cuando llegamos aquí, nada que ver, o sea, eso había que olvidarlo, ya teníamos que encajar dentro de nuestra nueva familia y es bonito porque tú dices, es duro, sí, pero todo es para bien. Y ahí empieza un futuro que cambia, porque vivimos solo durante 4 años aquí en Francia, Jenny, porque por motivos ya también muy personales de mis tíos tuvimos que regresar a Colombia. Pero entonces estuvimos entre el 2001 y el 2005 en Francia y en esos 4 años pudimos hacer collège aquí, lo que fue sixième, cinquième, quatrième, troisième. Terminamos el brevet blanc aquí, aprendimos el idioma. bueno, una ventaja grandísima. Y cuando llegamos a Colombia, yo tenía 17 años, 16 años, tenía 16, yo era otra persona. Ya Yo era ahora otra persona. otra niña puesta en su lugar. Sí, totalmente, totalmente. Entonces mira que en realidad es un proceso que tú dices, a ver, tenía que pasar hoy en día y he aprendido también en todo el proceso que no hay que decir esto por qué pasó, qué duro, por qué tuve que vivir esto. No, yo creo que todo lo que hemos vivido ha servido para bien, para hacernos más fuertes, para abrirnos puertas, para ayudarnos a ser mejores seres humanos, para permitir que nos encontremos con ciertas personas en el camino también. Y bueno, pues eso es. Sí, yo creo que siempre debemos decir no por qué nos pasó, sino para qué nos pasó. Totalmente. O sea, creo que hay situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero bueno, es parte del proceso de la vida y siempre tenemos que tener la mejor aptitud y decir, bueno, si me pasó, no por qué me pasó, sino para qué me pasó. Exacto. Entonces hay que mirar a ver qué solución tenemos, qué podemos hacer para cambiar nuestra manera de ser o de pensar o nuestro rumbo. Es verdad. Así es. Y bueno, pues fui a Colombia. Yo creo que, mira, cuando me regresé a Colombia fue complicado porque mi hermana no quería regresarse. Mi hermana estaba, como decimos, mal dicho, ranchada en que ella se quería quedar aquí. Ella ya iba a cumplir 19 años, ya estaba esperando su récépissé. Claro. Y yo en cambio quería ir porque extrañaba a mi abuela, llevaba 4 años sin ver a mi abuela, sin ver a mis tías, quería regresar, estaba muy niña todavía.
Y sin embargo, pues bueno, regresamos a Colombia y me encuentro en Colombia con que yo era una mojigata al lado de mis amigas de mi edad, o sea, mis amigas de 16 años iban a fiestas, mis amigas ya tenían novio, mis amigas salían los fines de semana a rumbear y yo nunca había probado una cerveza, novio, nunca había tenido novio. Eso fue, yo era pero zanahoria. Pero yo creo que se acopló fácil otra vez. Sí, me tocó adaptarme, me tocó adaptarme nuevamente al cambio tan... Yo creo que como latinas tenemos esa capacidad de bailar al son que nos toquen. Entonces ahí me tocó bailar al son que me tocaron y rápidamente pues empecé a frecuentar ya con mis nuevas amigas, empecé a disfrutar el proceso, a ir a las fiestas de 15, empecé a tomarme mis traguitos y me empezó a gustar el traguito y me empezó a gustar ir a fiesta y me empezó a gustar bailar. Y rápidamente, en menos de un año de estar en Colombia, pues conocí al que es hoy en día mi esposo. Mira tú, conocí al que es hoy en día mi esposo y con 18 años, tarán, ya estaba embarazada de mi primer hijo, que es mi hija, Alison, que tiene ya 15 años, va para 16 años. Mira tú. Te sirvió ese viaje, ¿no? Me sirvió ese viaje. Muy productivo. Mejor dicho, no lo desaproveché. Para nada. Entonces mira cómo son los procesos, como tú dices, uno diría, pero la embarró o la embarré. Bueno, sí, durante un tiempo pensé, Dios mío, pero yo qué hice, yo cómo voy a venir a este país a quedar embarazada tan joven. Pero en realidad te das cuenta de que nada, de que todo ha sido para bien, de que sí, todo te ha servido para madurar. Mira, yo el haber quedado embarazada de mi hija a los 18 años me sentó. Yo estaba viviendo en una burbuja, yo estaba viviendo en la locura absoluta, yo estaba creyendo que la vida era rumba, que la vida era trago, que la vida era amigas, que la vida era pasarla bueno. ¿Sí? Pasé de ser aquí en Francia una de las mejores estudiantes de mi clase en un país extraño a en Colombia, que era mi país, pasar a ser una de las peores estudiantes de mi clase. ¿Sí ves? Dios mío. Porque me desenfoqué completamente y mira que esto nunca lo he contado. Eso se queda aquí, ¿verdad? Historias que contar. Esto se queda aquí. Sí, claro. Bueno. O sea, esto no lo va a saber nadie, Diana. Bueno, no te preocupes, queda entre tú y yo. Eso es lo importante, Jenny, porque estoy confesando, mejor dicho, aquí me estoy confesando. Y bueno, pues nada, fue así como verdad. O sea, yo creo que llegó mi bebé y mi bebé me hizo pasar a otra etapa completamente diferente. Te cambió la vida totalmente. Ya fue pasar de ser esa joven loca que cree que la vida es relax, que la vida solo es fiesta, a pasar a ser una mamá con una gran responsabilidad y un deseo profundo de darlo todo por ese bebé que estaba en el vientre. Sí. Y así con mi esposo. Eso es lo que le produce a uno. Así con mi esposo, Jenny, nos vamos a Bogotá. De Cartago nos vamos a Bogotá porque tenía familia allá, me ofrecieron trabajo, pedí trabajo, llamé a Bogotá y yo dije, mira, a mí siempre me dijeron en casa de mi abuela, me dijeron, nunca vaya a llegar con la barriga llena de huesos. Ah, Dios mío. ¿Llegaste a escuchar eso? De que no, aquí no vaya a llegar con la barriga llena de huesos. Bastante. Y siempre uno crece con ese temor y claro, y cuando yo supe que estaba embarazada, a la primera que llamé fue a mi hermana, llorando como que quien mete la pata y no sabe qué va a hacer. Y luego llamo a mis primos en Bogotá, que trabajan todos con insumos y agrícolas y tal, y les digo, necesito ayuda, necesito trabajo. Me dicen, bueno, pues yo necesito un auxiliar contable, ¿tú sabes? Y le digo, no, yo no sé, pero yo aprendo. Seguro, porque hay mucho trabajo y esto y eso. No, tranquila, confía en mí que yo aprendo. Y bueno, pues yo en ese entonces daba clases de francés en la Alianza Francesa, porque eso es algo, mira, me salté esa parte. Cuando yo llegué a Colombia, me voy por un certificado de la Alianza Francesa y resulto trabajando en la Alianza Francesa, dando clases. Qué bueno. Excelente. Y en ese proceso, pues bueno, me voy a Bogotá, empiezo a trabajar como auxiliar contable
Y ahí empieza la odisea, Jenny. O sea, yo creo que la universidad mía fue Bogotá. Bogotá. Bueno, Uf, dejémoslo hasta allí, Diana. dejémoslo ahí, pausa. Dejémoslo allí, vamos a una pausa, pero continuemos porque queremos saber más de esa odisea. De esa odisea. De esa odisea. Yo creo que eso fue como la escuela tuya. Total. Entonces, creo que es un tema muy importante, entonces dejémoslo allí y bueno, amigos, vamos a una pausa comercial, no se muevan, esta historia está súper interesante, la historia de Diana, una historia que nunca le ha contado a nadie, entonces bueno, no se muevan, los invito nuevamente a que se suscriban a nuestras redes sociales, Instagram, YouTube y Facebook como RTD Internacional. Bueno, estamos otra vez de regreso en una historia que contar con Diana Cifuentes. Diana Cifuentes nos está contando un poquito sobre su vida, sobre su historia y bueno, vamos a retomar la entrevista. Diana, nos estabas contando sobre la odisea. Tu vida a Bogotá, que era una odisea. Total. Bueno, cuéntanos. Bueno, ¿qué Bogotá fue y será en mi vida lo que para muchos es venir a Francia, por ejemplo, todo lo que se vive llegar a un país desconocido y tal. Yo lo viví en Bogotá, literal, porque era pasar, por una parte, estar embarazada, tener una bebé a bordo, por otra parte, primera vez entrar a convivir con una persona, con un joven que era 4 años mayor que yo, mi esposo tenía 22 años. Igual eran muy jóvenes. Muy jóvenes. Demasiado Él era jóvenes. hijo, era junto con su hermano, eran dos hermanos, 2 hijos varones, por ende súper mal acostumbrados a que mamá hace, a que mamá corre, a que mamá les hace. Les tiene todo ahí listico. Total. Entonces, bueno, era el hijo consentido, por así decir, de mamá. Y de pronto vernos en una capital. Nos hemos ido a vivir, encontramos un apartamento para vivir en el norte de Bogotá, en la 126, nunca se me va a olvidar, y trabajábamos en el sur. Eran 2 horas literal para ir a trabajar Para todos los días. todos los días. Era impresionante, Jenny, ¿Y nunca tú en voy a olvidar. Y en embarazo de niña, náuseas continuas todo el tiempo. Entonces yo nunca voy a olvidar esta imagen de Diana en el bus, con náuseas, con una bolsa, ya saben, haciendo qué con la bolsa, y la gente mirándome como lo peor del mundo, como queriéndome coger del pelo y sacarme. Muchas veces, Jenny, me tocó bajarme del bus para poder vivir mis náuseas, para poder, voilà, y esperar que llegara otro bus, y muchas veces eran 3 horas para llegar a mi trabajo. Era impresionante, pararnos a las 4 de la mañana, no teníamos agua caliente, nos tocaba bañarnos con agua fría. A mi esposo le empacaba sándwich con chocolate, con Milo, y todos los días llegaba enojado porque le parecía fatal que yo le empacara un sándwich para el desayuno. Él quería su calentado de frijoles con arroz y huevo. Su mamá le hacía changua,
su mamá le hacía el super desayuno. Claro. Y yo lo despachaba con un sándwich. sándwich, entonces le dije, pues entonces te voy a empacar dos sándwiches, así quedas más lleno. No, era terrible. Una vez, nunca se me va a olvidar, yendo para la casa, yo estaba muerta del hambre, tenía que llegar a preparar comida porque el señor no estaba acostumbrado a llegar a preparar comida. O sea, él llegaba y encontraba la comida, por ende yo llegaba de mi trabajo y tenía que ponerme a preparar la cena, ¿sí ves? Y llegaba a las 7, 8 de la noche. Y una vez yendo para casa veo Pizza Hut, cerca de mi apartamento. Yo me emocioné, Pizza Hut me teletransportó a París. Claro. Y yo me voy con esa emoción y me compro una super pizza, cheesy crust y todo el cuento. Y llego a la casa con esa pizza toda emocionada. Y ahí fue una de las primeras peleas que tuve con este hombre, serias, porque me dice, ¿usted cómo me va a salir con una pizza de comida? Bueno, ¿Ah? de pronto, bueno, imagínate, bueno, primero que todo lo que hace el amor, ¿no? O Uy, sea, sí, lo que tremendo. hace el amor, porque no creas que uno levantarse a las 4 de la mañana No, a terrible. despachar a un hombre. Bueno, Y a yo lo despacharse. viví. Yo lo viví muchos años y bueno, yo digo que uno se echa a veces responsabilidades que no deberían ser así. Yo Uf, creo que tiene tremendo. que ser algo mutuo. Pero bueno, eso son creencias, Sí. son costumbres que tenemos nosotros allá como latinos. Pero bueno, otra cosa que yo remarco mucho en ti es que, bueno, estás en París es muy común hacer eso. O sea, aquí en París es muy común uno llegar y comprarse un sándwich, una pizza, cualquier cosa para una cena. Total. Pero en Colombia eso Pero es para él, terrible. en realidad yo no Entonces, entendía. Yo no claro, entendía por qué me para él era imagino. tan descabellado, o sea, desayunar con sándwich o cenar con pizza. No, o sea, él quería los frijoles. Varias veces intenté hacer frijoles, se me quemaron. Varias veces intenté hacer sancocho, eso no me quedaba, eso me quedaba aguado y sin sabor. Fue la escuela para mí, para aprender a ser una mujer de hogar. Fue la escuela para él, para aprender a ser un hombre compañero, una pareja. Fue para él aprender a hacer equipo conmigo. Cuando nos fuimos de Bogotá, que nos regresamos a Cartago, estuvimos 2 años en Bogotá, mi esposo pasó de esperar que yo hiciera a hacer conmigo. Hacer, Todo lo claro. hacíamos en equipo. Aprendí a hacer de comer juntos, a arreglar el apartamento juntos, a lavar juntos. Bueno, tú lavas los baños, yo trapeo. Fue la escuela. Por eso digo que yo creo que la crisis más difícil de nuestro matrimonio la vimos en ese primer año. Porque fue conocernos, yo darme cuenta de que todo no era color de rosa, que a ver, que ese príncipe azul que se me había pintado en el noviazgo tenía, A veces se convertía en sapo. tenía sus características de sapo también, y fue para él ver también de que yo no era la mujer tampoco la que él se imaginaba. Claro. Que iba a llegar y que iba a encontrar la comidita caliente y que iba a encontrar su ropita arreglada Todo y que listo. no, o sea, para nada. Era una mujer Bueno, del siglo XXI. por eso siempre decimos que el Hotel Mamá es No. el mejor. Sí, total. Porque no lo encontró, conmigo no encontró el Hotel Mama, ni parecido. Pero fue bonito, mira, fue duro. Lloré lo que no está escrito. Lloré mucho. Lloraba de estar en embarazo, lloraba de, como decimos entre comillas, haber metido las patas. Lloraba de estar allá viviendo eso, de no poder hacer marcha atrás, o sea, era una locura. Lo quería, pero muchas veces quería verlo Lejos. 100 metros bajo tierra. Muy duro, ¿verdad? Pero siento de que en Bogotá renació una nueva Diana. Yo creo que el matrimonio es complicado, o sea, el convivir con una persona y más los primeros años Sí. son muy duros porque es conocerte, es acoplarte a esa persona, los genios, bueno, el temperamento, las costumbres, todos somos diferentes. Así es. Y bueno, por eso decimos que todo lo que hace el amor. Así es. Pero mira, Jenny, que hay algo muy bonito y es El amor y la tema del tolerancia. amor. Porque cuando hay amor, finalmente cambiamos los dos, ¿sí ves? Él se acopló y yo me acoplé, o sea, ambos encontramos como Ese decimos en equilibrio. francés, milieu d'entente, o sea, como ese Ese equilibrio. ese equilibrio,
y yo tuve que cambiar cosas, costumbres que tenía para hacerlo feliz a él, y él cambió sus cosas para hacerme feliz a mí, porque cuando hay amor finalmente uno cede, ¿sí ves? Y ahí es lo importante, ¿no? Finalmente en esos primeros años es cuando tú o aceptas vivir, aceptas al otro tal cual como es, y a pesar de pronto tu infelicidad, ¿sí ves? O simplemente se ponen, se sienta y se comunica, y bueno, a mí me gustaría que hiciéramos esto así, a mí me gustaría esto, y ahí viene ya otro tema que algún día de pronto hablaremos, el tema de la comunicación en la pareja, y de conocernos y saber de que yo no tengo, o sea, de que es un trabajo en equipo, de que es un trabajo de dos, ¿sí ves? Y es lo que hace que hoy estemos ya para cumplir 17 años juntos, ¿ves? Claro. Sí, es que lo que yo te decía, el amor, la tolerancia, yo creo que son bases fundamentales, el respeto, Total. La comunicación, yo creo que son bases fundamentales para tener una muy buena relación. Así es. Diana, te queremos mostrar unas fotos. Ese es tu esposo, ¿no? Ese es mi esposo. Ese es mi esposo. El hombre de la casa, el pilar, se puede decir, como Sí. el que siempre ha estado allí dándote la mano, también apoyándote en tus proyectos, en tus sueños, en tus cosas. Yo creo que Mira, hace días estaba hablando con alguien del tema, de ese tema, de mi esposo, y decía, uno aprende a amar a las personas con un amor tan diferente, el amor cambia con los años, y con mi esposo tenemos una llavería, somos amigos, somos confidentes, pero somos ese apoyo el uno para el otro. Sabes, yo decía estos días, uno ama mucho a los papás, a la familia, pero en realidad cuando yo me pongo a pensar en los momentos difíciles míos, en los momentos donde he estado enferma, donde he estado grave, donde he tenido que irme de cirugía, donde he tenido que estar con mis hijos en el hospital, donde en los momentos más difíciles de mi vida, la persona que ha estado ahí siempre ha sido mi esposo, siempre. Y yo creo que eso hace que se cree un vínculo increíble, sí. Bueno, sigamos. Qué bonito. Eso fue el año pasado, en Navidad. Ahí están mis 3 hijos. Mi grande, que es Alison, mi primera bebé, que ya va a cumplir 16 años, Juan Diego, que ya vamos a hablar un poquito de Juan Diego, que fue esa otra prueba que me mandó la vida para hacerme más fuerte. Y Carlos, que mira, Carlos es ese sobrino de mi esposo que quedó sin papá en el 2017. Su papá falleció en España, y bueno, con mi esposo nos dieron la custodia y nos lo trajimos en el 2017, y lleva ya 5 años, casi 6, viviendo con nosotros. Pero mira qué bonito, porque lo que hicieron contigo, tú sí. lo hiciste con... Sin andarlo buscando, sí, se dieron las cosas. De otra manera te diste la oportunidad como de devolverle al universo lo que sí, me dio. Sí, es verdad. La oportunidad que te había dado. Sí, total. Bueno, ¿y tu hijo? Cuéntanos un poquito, bueno, mi hijo. Que tu niño fue como otro... ese otro proceso. Ese otro proceso tan duro. Bueno, mi hija, ahí está mi hijo hermoso. Mira, eso fue hace poco, eso fue en el verano, que creímos no íbamos a tener la oportunidad de ir al mar, y nos dimos la escapadita, pudimos darnos la escapadita a Normandía. Ahí ya estaba en pleno proceso de tratamiento este año. Mira, mi hija vino a sacar esa mujer, esa madurez que necesitaba. Mi hijo vino a sacar esa resiliencia, ¿sí ves? Mi hija me hizo mujer, mi hijo me hizo valiente, me hizo guerrera. Yo me regreso a Cartago cuando mi hija me regreso a Cartago, porque la vida estaba muy difícil en Bogotá, era muy difícil, no teníamos a nadie, trabajamos muy duro y tal. Y en Cartago pues quedo en embarazo de mi niño. Mi hijo nace, tenía yo 20 años cuando mi hijo nació. Y desde que nació con problemas respiratorios,
Mi hijo nació, mira, esa experiencia con Juan Diego desde que nació me está probando, me está poniendo a prueba. Juan Diego nace, no me acuerdo qué día de la semana, pero eran como las 7 de la noche. Y mira esas cosas, Jenny, que yo me despierto porque lo tuve por cesárea, porque ya tenía una primera cesárea, la de mi hija, y yo me despierto y todo está oscuro, me apagaron la luz de la sala de rebé, de la sala de recuperación, y yo no veo a nadie y no veo a mi bebé. Normalmente cuando tú te despiertas, o con mi hija fue el caso, cuando uno se despierta, uno tiene el bebé al lado. Al lado, claro. Yo no tenía a mi bebé. Y yo empiezo a llamar, por favor, ¿hay alguien? Nadie me respondía. ¿Qué pasa? Como eran como las 7 de la noche, estaban entregando turno y pues nadie se enteraba de que yo ya había despertado. Y yo empiezo a llorar y yo empiezo a imaginarme que pues había perdido a mi bebé. Fue lo primero que se me vino a la mente. Y yo empiezo a llorar, a gritar, ayuda, 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 y con ese dolor, porque venía de una cesárea. Y yo creo que pasó casi una hora para que alguien viniera a la sala de rebé y, bueno, a la sala de recuperación. Y pues me dicen, bueno, su bebé está bien, él está en este momento yendo para Pereira, de Cartago, yendo para Pereira en una ambulancia con su esposo porque tiene un problema respiratorio y lo van a atender en neonatos. Dios mío. Ay, fue aterrador. Claro. Eso fue de locos. Duro. Y al otro día yo, bueno, me quiero ir y me dicen que no me puedo ir, que tengo que salir el otro día a las 4 de la tarde, que antes de las 4 no puedo salir. Yo no dormí. Al otro día me despierto y nunca se me va a olvidar que yo me paro, esa parada cuando tienes una cesárea, ¿no? Yo me levanto, estoy hecha sangre, es la cosa más impresionante y era tanta mi angustia que estaba anestesiada en realidad del dolor. Y yo me paro y me voy a la recepción, les digo, tengo que irme. ¿Pero qué haces acá? Pero no puedes salir hasta las 4 de la tarde. No, yo me quiero ir. Mira, grité, alegué, discutí. Fue tan impresionante que me hicieron firmar una hoja como que me hacía responsable de mí. Salí, me vestí, me fui para Pereira. Me cogí un taxi de Cartago a Pereira y llego al hospital. Mi esposo me decía, no te vengas, que todo está bien, el niño está bien, pero yo necesitaba ver a mi hijo. Claro. No lo había visto, ¿qué tal si me estaban mintiendo? O sea, claro. Era lo primero que yo creía que me estaban mintiendo, que mi hijo no estaba y me lo estaban ocultando. Eso fue tenaz. Qué fuerte. Llego a Pereira y bueno, sí, efectivamente mi hijo está en cuidados intensivos, está en una incubadora, ya me lo dejan ver, pero sabes, era tenaz. O sea, mi hijo yo lo podía ver solamente 3 veces al día para alimentarlo y tenía que estar afuera de la sala de neonatos. Por ende me quedaba todo el día afuera, sentada en una silla como estas, afuera de la sala, y me paraba cada rato a verlo por ¿sabes? El círculo que tiene como un vidrio. Ya. A verlo en la incubadora, desde la puerta. Desde la puerta. Ahí estuvimos 5 días. Dios mío. 5 días, todo salió bien. Fuerte. Y cuando nos vamos a casa, que llegamos a casa, yo caigo ardida de fiebre porque pesqué una bacteria en el hospital. ¿Sí ves? Se me infectó la cesárea. Me entró una bacteria por el tema, lo que llaman bacteria hospitalaria. Y pues me voy para urgencias y pues me hospitalizan 2 semanas con antibióticos. Pero bueno, allá me dejaron tener a mi bebé conmigo en el hospital. Pero mira cómo empieza mi segunda maternidad. Con la primera no tuve ningún problema. Mi hija no le dio nada. Y gracias a Dios mi hija ha sido 100% sana. Muy sana. Pues ya te imaginas los dos, o sea, no podría. Pero Juan Dieguito desde que nació, pues sí, nació poniéndome a prueba y sacando, pues como te digo, ese poder de, a ver, ¿dónde está la berraquera de mamá y de papá? Porque el proceso fue para los dos y fuerte. Bastante fuerte, o sea, porque recién operada, sin tu bebé al lado, o sea, levantarte una mañana sin tu bebé al lado. O sea, tenaz. Yo creo que es el miedo, de los miedos más grandes que he vivido en mi vida fue esos. Claro. De verdad, el sentir que él no está y que te están ocultando fue fatal. Sí. Y eso fue solo el inicio, Jenny, porque de ahí para acá
Juan Dieguito comienza con problemas respiratorios, le daba bronquitis, pescaba una bronquitis, él se le quitaba la bronquitis y a los 3 días volvía y tenía una bronquitis, entonces nos la pasábamos en urgencias, haciéndole nebulizaciones. Hasta que a los 2 años, tenía 2 añitos, Juan Diego en el 2011, cuando tratándole una bronquitis, pues comienza con síntomas raros, con fiebre, con petequias, con síntomas raros, que nos llevan pues a recibir el diagnóstico de un cáncer en la sangre, de una leucemia. Dios mío. Que fue ahí Fuerte. el segundo proceso más fuerte. O sea, Cuando me te imagino dice, como familia debe no, haber tenaz. sido, o sea, debe haber sido un bajón. Fue muy duro, Jenny, Demasiado fuerte. porque aparte de eso, hoy tú me hablas de cáncer en la sangre y yo entiendo, pero en esa época, en esa fecha, yo no tenía ni idea. ¿De Para qué mí era? cáncer era muerte. Era, claro. Para mí Y cáncer, uno siempre lo tú lo relacionas con eso. relaciona con eso. O sea, yo no pensé en que había tratamiento, en que había personas que se sanaban. No, o sea, te hablan de eso y tú es como si te estuvieran dando El diagnóstico sí, final. exacto. Entonces fue muy duro. Entras en ese proceso de decirte, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Entras en ese proceso mira, yo entré en un proceso de una ira inexplicable con Dios. Yo creo que ahí es donde se afloran las emociones Sí. más negativas que Total. podemos tener. O sea, la rabia, la ira, la cólera, la impotencia, Todo. La ansiedad, el uno, o sea, el uno preguntarse, pero ¿por qué? ¿Y por qué Sí. a él? ¿Por qué a mí? ¿Por qué pasa esto? O sea, yo creo que, bueno, y el Muy tema fuerte. con los hijos, yo creo que es de los temas más fuertes que uno tiene en su vida. Es muy fuerte y te cuento, pues obviamente yo sé que el tiempo apremia. Con Juan Diego yo pasé por ahí unos 20 días, Jenny, que yo no era capaz de hacer una oración, yo no era capaz de referirme a Dios, yo no era capaz de mencionar la palabra Dios, de mis labios no salía. Tanta era mi rabia, tanta era mi desesperación y todo iba de mal en peor. O sea, llegamos al hospital, llegamos a Cali, llegamos a la clínica Valle de Lili, que mira, ya era una bendición, pero yo en esa época, con 20 años de edad, con 22 años de edad, yo no tenía ni el mínimo crecimiento personal que tengo hoy en día. Mira la importancia. Yo en esa época no tenía motivos para agradecer. Para mí la palabra gratitud no existía en ese momento. ¿Sí ves? Yo todo lo veía negro, todo lo veía oscuro, todo lo veía malo, todo lo veía negativo. ¿Sí ves? Entonces, por ende, ¿qué crees que atraía? No, claro. Lo peor. Todo iba de mal en peor. Yo llego a la clínica, le empiezan quimioterapia a mi hijo, pescamos la H1N1, no sé si te acuerdas, la famosa gripa del pollo. Del pollo, exactamente. Mi hijo se va a UCI, mi hijo lo entúan, llega un médico a 5 de la mañana y me dice, señora, mi esposo estaba en Cartago, se había ido el día anterior porque él trabajaba, y me dicen, señora, prepárese para lo peor, porque si en el transcurso del día su hijo no reacciona, vamos a empezar a desconectarlo. ¿Y sabes cuándo fue eso? Mira, increíble. ¿Sabes cuándo fue eso? El 28 de noviembre, mañana. Va a ser 11 años. 11 años. 11 años. El 28 de noviembre. Y de esas cosas que yo no sabía qué hacer, yo estaba sin palabras. Y yo me voy al teléfono, yo ¿cómo le digo a mi esposo? ¿Cómo le digo esto a mi esposo? Le tenía que decir a mi esposo que se viniera ya para Cali, ¿no? Porque estábamos en Cali. Y cuando cojo el teléfono para ver cómo le daba esa noticia a mi esposo, que se viniera, que probablemente ya no había nada que hacer por mi hijo, veo un mensaje de texto de mi esposo que me dice, anoche fui a hablar con los pastores y te mandaron un mensaje, Jeremías 33:3. Clama a mí, que yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces.
Y mira, Jenny, fue liberador. Qué fue palabra liberador. tan fuerte en ese momento, porque era lo que necesitabas escuchar. Total. Yo siempre he dicho que Dios hace cosas increíbles. Era lo que necesitaba para ser liberada de esa ira, de esa incertidumbre que tenía. Y Jenny, cuando yo leo esto, yo me tiro al piso, yo comienzo a llorar a los gritos y yo comienzo a decir perdón, 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 y repetí perdón 50,000 veces. Decía perdón y gritaba perdón, 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 y de pronto cuando estoy ahí en esa conexión con Dios, siento en mi corazón siento que como si una voz dentro de mí me dijera, párate a guerrear por tu hijo. Y mira, lo que no había podido hacer en 20 días, me paro y comienzo a declarar sanidad sobre mi hijo y comienzo a declarar que toda enfermedad se va, comienzo a declarar que hay sanidad, comienzo a declarar que él se levanta, comienzo a declarar vida sobre él, comienzo a declarar que un milagro se hace efectivo en su vida. El poder de la palabra. Y es impresionante porque, ¿sabes? La gente, era un cubículo transparente, y la gente venía a asomarse qué estaba pasando. Eran las 6 de la mañana y una mujer estaba gritando como loca. Yo estaba en lo mío. Claro. Y te cuento esto porque es el testimonio, el primero de muchos, porque tengo muchos en la vida de Juan Diego, pero es el primero donde yo vi el poder de Dios real y sorprendente. Y te voy a decir algo. A las 5 de la tarde del 28 de noviembre de ese mismo día, estaban subiéndonos a una habitación. Mi hijo empezó a reaccionar, mi hijo empezó a respirar, mi hijo empezó a activarse y fue la primera y la última crisis más fuerte. Mi hijo nunca, en 11 años, nunca más volvió a estar entubado. Ha tenido altos y bajos, ha pasado procesos muy difíciles, pero nunca ha estado al borde de la muerte como lo estuvo ese 28 de noviembre del 2011. O sea, bastante motivador, porque ahí es donde vemos el poder de Dios reflejado en todo su esplendor. Sí. En todo su esplendor, porque bueno, estar vos en esa situación de negación, porque yo creo que era un estado de negación que tenías en el momento. Total. Y llegar precisamente a esa palabra tan liberadora, en el momento que tenía que llegar. Definitivamente son cosas de Dios. No así es. Otra cosa que y pues ahí es donde tú dices, Jenny, ¿cómo no hacerte fuerte? Claro. ¿Cómo no volverte una guerrera? ¿Cómo no volverte una resiliente? ¿Cómo no sacar fuerzas si es que la vida misma finalmente nos va llevando a esos momentos? ¿Sí ves? Y pues básicamente fue como la experiencia en Colombia, fue el primer diagnóstico de mi hijo. Mi hijo hace su tratamiento en Colombia súper bien, 2 años terminó tratamiento, en Valle de Lili, todo, teníamos Comeva en ese entonces. Y terminamos tratamiento en 2014, a mediados del 2014, pero desgraciadamente, pues en el 2016, enero del 2016, pues mi hijo recién pasaban las fiestas de Navidad y esto, empieza con fiebre, con malestar, y pues nos vamos a una primera recaída de la enfermedad. Vale. Normalmente cuando hay un cáncer, en el caso del cáncer en la sangre, tú haces el tratamiento y después del tratamiento tienes 5 años después de terminar el tratamiento para dar como terminada la enfermedad. ¿Sí ves? Dentro de los primeros 5 años después del tratamiento hay la posibilidad de que la enfermedad pues vuelva, porque hayan quedado células cancerígenas por ahí rondando. Claro. Y que se van a multiplicar, ¿no? Entonces hay recaída en enero del 2016, y cuando volvemos para el tratamiento, para seguir el tratamiento, pues desgraciadamente nos encontramos con una situación política, administrativa, que yo creo que para muchos colombianos es conocida, que es la quiebra, por así decir, de Comeva. De Comeva. Bueno, Diana, vamos otra vez a un corte de comerciales, pero ya seguimos otra vez, porque de verdad, muy, muy bonita esa historia de fortaleza, como tú lo decías, de resiliencia. Bueno, es muy fuerte lo que viviste, tanto
en el proceso de la pérdida de tus padres, como ahora en el proceso que vives con tu niño, porque sabemos que todavía sigues ahí Así en la es. lucha, sigues ahí perseverando con él. Entonces, bueno, ya regresamos. Amigos, ya regresamos, vamos a un pequeño corte de comerciales. Bueno, estamos en la última parte de una historia que contar. Estamos con Diana Cifuentes. Bueno, Diana, nos estabas contando sobre Comeva, ¿no? Sí, sobre la quiebra de Comeva. Quiebra de Comeva. Que me hizo venir a Francia, básicamente. A ver, sí, cuando mi hijo tiene su primera recaída, nos encontramos con que no nos querían atender en Valle de Lili, donde él había sido tratado en su primer diagnóstico. Pasamos momentos súper difíciles donde él tenía que recibir una quimioterapia el 10, por ejemplo, así decir, y la recibía el 20, o me la desplazaban al 25 porque tenía que estar yendo yo todo el tiempo a suplicar que los auditores, que los colombianos yo creo que conocen muy bien y saben de lo que hablo, autorizaran esas órdenes para quimioterapia, ¿no? Es fatal. Sí, en ese tiempo era fatal, o sea, era tanto el desespero de la gente que creo que quedaron las tutelas, ¿no? Sí, en ese tiempo sí, se creó las tutelas porque no querían atender y mucho menos ese tipo de enfermedades tan graves tan costosas. Y tan costosas. Claro, entonces, bueno, después de estar pues muy inquieta, muy preocupada con mi esposo, pasamos momentos muy difíciles porque si bien el éxito de un tratamiento de quimioterapia es el respeto de los tiempos, de los medicamentos, de que todo se tome en los momentos que es y las dosis que son. Entonces, pues bueno, de esas cosas que todo es perfecto y eso fue en enero del 2016, mira tú, y en abril, ¿qué pasa en abril? Pues quitan la visa para venir a Francia. En abril del 2016. Estábamos en pleno proceso y ya habíamos pedido tiempo atrás 2 veces la visa para Francia y nos la habían negado. Entonces, pues nada, no lo pensamos 2 veces y dijimos, pues esto es una puerta que Dios nos abrió. Era casi imposible que quitaran la visa cuando todo el mundo estaba tratando de venirse para Francia y le negaban a todo el mundo. Y que lo hicieran, pues para mí fue algo que solo podía venir de parte de Dios, la verdad, literal. Y organizamos viaje inmediatamente, nos organizamos, mi hijo estaba hospitalizado, yo estuve casi 1 año con él en el hospital, sin salir del hospital, en el 2016. Entonces organizamos, mi esposo se viene para Francia en marzo con mi hija, porque nos dijeron que claro, que si él se venía, tenía 3 meses, a los 3 meses podía pedir la ayuda médica y que con la ayuda médica pues atendían a mi hijo. Hoy en día sé que no es así.
que a un niño lo atienden con o sin ayuda médica, ¿sí ves? Pero pues cuando uno Claro, ignora la las falta de cosas... información del momento Exacto. no les permitió tomar otra decisión. Exacto, porque me daba mucho miedo venirme sin ayuda médica y mi hijo no podía parar su tratamiento. Entonces él se viene en marzo, llega con la niña, se instala donde mi hermana y en mayo, mi hijo recuerdo, salimos un viernes 11 de mayo del 2017, salimos del hospital. El viernes 11 de mayo teníamos que regresar a la semana siguiente otra vez a hospitalización para seguir el tratamiento y el 12, al día siguiente, yo estaba tomando vuelo con mi hijo para directo a París. Llegamos a París el 13 de mayo y el lunes ya estaba yéndome con mi hijo al hospital, a Trousseau, por urgencias. Bueno, estoy con mi hijo aquí, acabo de llegar, mi hijo tiene fiebre, no se siente bien, él está siguiendo un tratamiento de quimioterapia y necesito que lo atiendan. Así nomás. Así nomás. Y pues que así nomás, pues que bueno, lo atendieron en el momento de la urgencia, pero inmediatamente empiezan, bueno, usted tiene que regresar a su país. O sea, ¿cómo es posible? Su hijo está en tratamiento, usted no puede estar aquí. Y gracias a haber vivido aquí antes, hablar el idioma, pues eso permitió que me pudiera de alguna forma defender y decirles, no, no me voy, yo me voy a quedar aquí, mi hijo en Colombia me están negando el tratamiento y empieza ya una odisea por una parte, pero nunca como la que estaba viviendo en Colombia. Nunca o sea, te lo dejaron de atender, o sea, no. a pesar de que siempre te decían una cosa, Me la querían otra. que me devolviera, pero al mismo tiempo, mira, me dijeron, vamos a estudiar su caso, me lo dijeron, vamos a estudiar su caso. Yo les dije, pero mi hijo tiene que recibir la próxima quimioterapia en 10 días. Y me dijeron, no se lo aseguramos. Lo mejor es que usted lo piense y se regrese a su país, porque él está seguido allá. O sea, dése cuenta de que lo que usted está haciendo es una locura, literal. Sin embargo, como me vieron como tan cerrada en que me quedaba, el médico me dice, vamos a estudiar su caso, vamos a llevar esto a junta médica y le damos una respuesta en el transcurso de la semana. Y pues, ¿qué pasa? Que eso fue el lunes. El miércoles me llaman y me dicen, Juan Diego Vázquez es convocado para quimioterapia en tratamiento tal día. O sea, a la semana ya mi hijo estaba recibiendo su quimioterapia. Vamos a la quimioterapia, lo atienden súper bien, le hacen exámenes, nos entregan la bolsa con todos los medicamentos. Cuando yo en Colombia, te digo, Jenny, llegué a recorrerme Pereira, Armenia con mi esposo buscando la mercaptopurina, buscando el metrotexate, porque estaba descontinuado en todas las farmacias, y que aquí llegan con la bolsita y te dicen, ten los medicamentos hasta la próxima cita. Claro. O sea, tú dices, wow, o sea, de verdad que estamos en el lugar correcto. Y así empezamos ese proceso de instalarnos en Francia. Por el lado de mi hijo el tratamiento fue súper bien, en 1 año y medio terminó tratamiento a finales del 2018 y súper bien. Empezamos nosotros a trabajar, empezamos nosotros a organizarnos. Por el lado de la salud súper bien, pero ya sabes que aparte se vive un proceso, ¿no? El proceso de instalarte, de buscar trabajo, de organizarte, de buscar vivienda. Igual yo hablaba el idioma, pero no tenía papeles. Yo pensé que por hablar el idioma iba a tener mucha ventaja, que me iban a dar trabajo en algún restaurante, en un almacén. Yo dije, no, pues como yo hablo el idioma, la tengo ganada. Falso de toda falsedad. O sea, yo empecé a pasar hoja de vida en almacenes, en restaurantes, pasé entrevistas y cuando iba a la entrevista, todo súper bien. Y cuando les decía, bueno, pero solo hay un detalle y es que no tengo papeles. Me decía, hubiera empezado por ahí, señora. No, orquestación, no se puede. Pues me cerraron muchas puertas y yo dije, no, yo no me puedo quedar esperando, entonces a limpiar. A limpiar, se dijo. Yo creo que eso es lo que nos toca a todas cuando llega, bueno, no a todas, pero a la mayoría. Sí. A la mayoría yo creo que eso es lo que nos toca venir a hacer. Así es, así es. Y bueno, me voy a la limpieza, me voy al cuidado de niños, me voy al cuidado de adultos mayores y resulto de pronto, Jenny, trabajando, te digo, a la semana yo creo que eran 18 apartamentos que limpiaba yo por semana. Demasiado. De locos. Demasiado. De locos, trabajo, de locos. Demasiado. Me imagino que eso fue una forma de motivarte para decir, bueno, ya no más, o sea, ya tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de forma de vida porque, bueno, tus niños
por lo menos tu niño que estaba en ese proceso. En ese proceso. En ese proceso, igual tu niña ya, igual también estaba grande, necesitaba de tu cuidado, Claro. de tu atención. Y yo creo que ese fue me imagino, ¿no? El empuje. El empuje de decir, bueno, tenemos que buscar otra alternativa. Total, mira, yo ahora te hablaba del motivo, ¿no? De que muchas veces uno no puede pensar en la motivación, sino en el motivo que lo hace a uno moverse. Y a mí el motivo justamente fueron mis hijos. Yo no tenía ya 2 hijos, tenía 3, porque entre tanto había llegado mi sobrino, que llegó a finales del 2017. 6 meses después de llegar nosotros, llegó mi sobrino a vivir con nosotros. Y claro, fue un proceso porque yo sobreprotegía a mis hijos. En Colombia mis hijos yo los llevaba al colegio, los recogía en el colegio, pasaba con ellos el almuerzo, en la tarde los recogía nuevamente los dejábamos donde mi suegra, donde mis tías, y se comparte mucho porque sabes que los trayectos son cortos y tú vas a almorzar a la casa, en fin. Aquí tuve que pasar a dejar ir a mis hijos de 10 añitos solos al colegio, darles llaves para que regresaran a la casa y se atendieran solos cuando llegaran. Eso ya, mira que por un lado se solucionó el tema del tratamiento ya, pero vienen otros procesos, porque la vida es eso, Jenny, la vida es sube y baja, la vida es subidas y bajadas, y la vida son 1000 batallas. Y esas 1000 batallas finalmente son las que nos hacen replantearnos en algún momento y decir, a ver, que yo puedo, que yo soy capaz y que si Dios me está mandando esto, me está permitiendo pasar esta prueba, es para algo bueno y es para hacerme más fuerte. Y en todo ese proceso, cuando estaba súper frustrada, cuando estaba desesperada, cansada de no ver a mis hijos, de a mi esposo prácticamente no lo veía, de estar físicamente, las mujeres que llegan a Francia, que llevan ya 1 año, 2 años trabajando limpieza, me comprenderán cuando les digo que yo no podía del dolor en la espalda, no podía del dolor en las rodillas. Yo me levantaba todos los días, dormía y me levantaba como si hubiera trabajado toda la noche. Es más, soñaba trabajando. Yo soñaba limpiando, soñaba lavando baños. Mi cuerpo dormía, pero mi cerebro seguía en el trabajo. Y es así como digo, yo tengo que hacer algo. Y bueno, muchas personas, es muy fácil emprender de pronto para quien tiene un arte, para quien tiene un conocimiento en algo. La que sabe cantar dice, pues me voy a poner a emprender con mi música. La que sabe hacer empanadas dice, pues me voy a poner a hacer empanadas y a vender. La que sabe arreglar uñas dice, pues me voy a poner a hacer manicure y pedicure. Pero Diana Cifuentes, ¿qué sabía hacer? O sea, en realidad nada, yo nunca había aprendido un arte. Pero sin embargo hiciste el proceso más importante que tenemos que hacer antes de emprender, que fue empezar a motivar, como motivadora para crecimiento personal. Claro, pero eso llega después, eso llega en el camino, ¿sabes? Porque mismo si yo me había tenido que motivar yo, claro. Y claro, todo empieza por uno, ¿no? Yo tuve que aprender yo a ser fuerte, pero en el momento en el que yo quiero emprender, yo no encontraba en qué. Yo decía, ¿qué hago? Y finalmente en Colombia había tenido experiencia en ventas y ahí es como yo digo, bueno, pues voy a buscar algo para vender. Y empiezo a buscar posibilidades de emprendimientos en ventas, Jenny, y entonces me encuentro con Essence, que ahí es donde llego, que yo creo que esa parte ya mucha gente la conoce, en todo caso los que han seguido RTD en el proceso, porque ya he contado varias veces cómo empecé a emprender en Essence, con la venta de cosméticos, representando una marca europea, con perfumes y tal, y que era súper reacia yo a las redes de mercadeo, a la venta por catálogo, no me gustaba, pero sin embargo era eso o quedarme lo que estaba, o sea, era como mi carta de salida, por así decir. Pero yo entré a vender productos y a ganar un extra y a hacer algo diferente y en realidad me encontré descubriendo mi pasión. ¿Qué crees? No son las ventas. Me gusta vender, me gusta resolverle a la gente, me gusta poderle dar gusto a la gente con productos buenos, de calidad, me gusta el tema de crear equipo, me gusta ayudar a la gente a tener resultados en sus ventas, pero la pasión que descubrí en este negocio era una pasión que ya tenía dentro de mí, que ya había pasado por esa escuela durante toda mi vida y fue la de motivar a otras mujeres a sacar lo mejor de ellas. Eso lo descubrí en el proceso de crear equipo, crear redes de mercadeo.
Porque la red de mercadeo es tú conectar personas con la marca para que esas personas consuman el producto, distribuyan el producto o a su vez creen redes de mercadeo, redes de mercado, conecten personas. Pues ese tercer grupo de personas que quieren conectar, tú te vuelves su guía, le llamamos sponsor. De alguna forma tú te vuelves la persona que les debe motivar, les debe guiar, les debe dar herramientas, les debe ayudar, ¿ya? Pues en ese proceso de tener que ayudar a ese pequeño grupo de personas, pues me di cuenta de que eso es que me gustaba. que me gustaba, cuando una mujer dice es que yo no puedo y yo poderle decir que tú no puedes, estás equivocada, tú puedes eso y más. Y más. Cuando una mujer dice es que estoy triste, es que siento que no puedo más y poder decirle tú no te alcanzas a imaginar el poder que tienes dentro de ti, tú no te alcanzas a imaginar lo fuerte que eres, tú no te alcanzas a imaginar lo lejos que vas a llegar y me apasioné por esto del crecimiento personal, del desarrollo, de la mentalidad y se me convirtió en mi segundo proyecto, pero diría yo el primero y más importante. Entonces ahí es donde vamos al tema de ¿y a qué te dedicas? Claro, yo tengo un negocio. Soy networker profesional, estoy preparándome para cada día ser más profesional en las redes de mercadeo, trabajo con una marca europea, Essence, pero tengo un proyecto personal que es ser mentora de vida, es empoderar mujeres, es poder llevar un mensaje a todas las mujeres, no solo de Francia, sino del mundo entero, de que todo lo que se propongan lo pueden lograr, de que las crisis son pasajeras y hacen parte de la vida, que es fundamental. Le huimos a las crisis, cuando en realidad debemos de aprender a abrazarlas, debemos aprender a saber de que ellas hacen parte de nuestra vida y que cuando llegan es para hacer de nosotras personas más fuertes, es para hacer de sacar una mejor versión nuestra y que tenemos que verlas con la actitud de resilientes y de mujeres empoderadas. Si yo no estoy lista para... ¿Qué pasa? Tú no sé si te acuerdas en nuestro país cuando iba a llover, ¿qué hacíamos? ¿Qué hacían nuestras madres, nuestros abuelos? En Colombia yo me acuerdo cuando iba a llover, había que poner las ollas, ¿tú te acuerdas? Sí. Para las goteras. Para las goteras. No sé a quién le tocó, pero a mí en mi casa me tocó que había que poner las ollas porque va a llover duro y hay que desconectar los televisores y hay que prepararse para la tormenta, ¿verdad? Y cuando llega la tormenta, pues no se entra el agua, no se inunda porque todo está listo para la tormenta. Sí. Pues debemos de vivir listos para la tormenta. ¿Y cómo nos alistamos para la tormenta? Trabajando en la mentalidad. Si yo estoy mentalmente fuerte, si yo estoy mentalmente preparada para recibir la crisis, la voy a enfrentar de la mejor manera. Y es así como Jenny, este año, a inicios del 2022, cuando yo venía ya creciendo, iba como cohete en mi emprendimiento, teniendo logros, haciendo equipo y recogiendo muchos frutos de mi trabajo y con muchos planes para este 2022, pues me encuentro con una segunda recaída de mi hijo. Una segunda recaída que no nos esperábamos, que dijimos, esto no pensamos que nos fuera a volver a pasar, ya 3 años de haber terminado su tratamiento. Pero la Diana de 22 años que recibió ese primer diagnóstico ya no era la Diana, ya era una Diana de 34 años que había enfrentado cantidad de tormentas, claro, y que esta vez la recibió desde la gratitud, desde el si Dios lo hizo 2 veces, lo va a hacer 3, desde el no me voy a ahogar en esto, y desde tengo que ser fuerte por mi esposo, tengo que ser fuerte por mis hijos, tengo que ser fuerte por mi hijo, tengo que ser fuerte por mi equipo, porque tengo un equipo detrás que yo puedo cerrar las puertas y decir me voy y miren cómo se defienden. Pero cuando tienes una responsabilidad, tú dices no, a ver, voy a mirar cómo gerencio, cómo gestiono todo esto y entonces sacas esa maleta de aprendizajes, de experiencias, de fortalezas que has adquirido durante la vida y dices, bueno, pues ha valido la pena porque como he vivido yo este año, como viví este diagnóstico de mi hijo, no viví los 2 primeros, ¿sí ves? Y es por eso que pues ahora estoy aquí. Ahora estoy aquí cuando me invitaste y me dijiste, Diana, tú eres una mujer que motiva, eres una mujer que empodera a otras mujeres. Yo le decía a mi esposo, me llena
¿Sabes por qué me llena? Porque es mi proyecto de vida. Y porque sabes que estás haciendo Porque un amo buen esto, trabajo. porque amo que otras mujeres que estuvieron en algún momento como estuve yo, sintiéndose fracasadas, sintiéndose perdidas, sintiéndose que ya no, los sueños ya no los tenían, puedan, por escuchar una historia, por escuchar una persona todos los días, de pronto inexperta, de pronto torpe, de pronto sin mucho profesionalismo, dar sus palabras de ánimo, pues se motiven, se inspiren y digan que yo también puedo, que si ella puede, yo también puedo. Bueno, Diana, sabemos que dentro de poco vas a hacer un seminario. ¿De qué se va a tratar el seminario? Cuéntanos un poquito de eso, bueno, como para cerrar la entrevista, porque bueno, como tú dices, estamos cortos de tiempo. Entonces, y en la tele el tiempo vuela. Pero no queremos pasar por alto el tema del seminario. Entonces cuéntanos qué día va a ser el seminario, cuál es el lugar, de qué se va a tratar el seminario y bueno, invita a todos los que nos ven para que asistan. Bueno, estoy invitada para exponer junto con otros colegas del medio de las comunicaciones y demás el próximo domingo 4 de diciembre a las 4 de la tarde. Creo que están pasando el flyer en este momento. Y bueno, pues ahí estaremos hablando cómo hacer que te escuchen en términos de emprendimiento, ¿no? Porque bueno, si bien durante el emprendimiento hemos aprendido a trabajar las redes sociales, que hoy en día es vital, hoy en día todo se mueve a través de las redes sociales y en medio de tanto ruido, en medio de tanta gente generando contenido chistoso, inspirador, motivador, de todo un poco, pues cómo lograr que te escuchen con tu emprendimiento, con tu historia, con tus servicios, con tu negocio, con lo que sea que tú quieras transmitir, ¿no? Entonces, pues invitamos a todos los que estén emprendiendo, quieran emprender o simplemente les gusta el tema de las redes sociales y quieran lograr encontrar un puestecito, encontrar su plaza dentro de ellas para lograr que tu voz sea escuchada, tu negocio, tu proyecto, tu emprendimiento, tu sueño, lo que sea, y poder transmitir un mensaje y que ese mensaje llegue. Porque bueno, podemos pasarnos la vida creando contenido, pero queremos que ese contenido sea visto, sea escuchado y queremos que el mensaje llegue finalmente a la persona correcta. Entonces ahí estaremos compartiendo desde nuestra experiencia, desde nuestro conocimiento y pues agradecer antes que nada este espacio que está creando Soto Beltrán con RTD Internacional, porque creo que habemos muchos emprendedores en París que necesitamos esas herramientas. Si yo me hubiese encantado haber tenido más herramientas cuando empecé, y sirve, funciona. De hecho, cuando fue, yo creo que fue hace un año ya o 2 años que estuvimos en un taller de comunicación, fue hace 2 años ya, en un taller de comunicación también con RTD, estaba empezando yo a trabajar en las redes sociales y me quedé con información de muchísimo valor que me ha servido para trabajar mis redes sociales a lo largo de estos 2 años y para emprender con éxito, ¿no? Porque finalmente todos emprendemos, pero todos queremos tener éxito en nuestro emprendimiento. Así que ahí les espero este domingo, 4 de la tarde, ahí tienen la información y contacten con la persona, con Soto, con la persona responsable para tener sus entradas y no se pierdan estos momentos de educarnos, ¿no? Porque muchos quieren lograr muchas cosas, pero no pocos... invertimos un poquito en conocimiento. Exacto, y que la inversión económica es mínima. De verdad es mínima, lo vale, y el tiempo es solo sacar 1 hora, 2 horas de tu tiempo para nutrirte y para invertirle a tu negocio. Diana, de verdad, muchísimas gracias porque, bueno, el motivo de la entrevista era un poco conocer a la Diana, que es normal, o sea, a la Diana de casa, a la Diana madre, esposa, porque bueno, todos, como dije al principio del programa, todos sabemos que Diana es la Diana emprendedora, la del negocio, bueno, la líder de ese, pero no sabíamos un poco sobre tu historia. Entonces yo siempre, desde que empezamos hablando tú y yo, siempre he querido saber eso un poco, ¿no? De que antes de ser un emprendedor, de ser una mujer empoderada, de ser una mujer fuerte, resiliente, hay una historia de vida.
Entonces, muchas gracias a ti. Realmente ese era el motivo de esta entrevista, conocer un poco más a fondo a Diana. Y lograste sacarme información de muchísimo valor y muy personal, así que espero que me guardes el secreto, que esto se quede aquí entre nos, en una historia que contar. Encantadísima de haber estado aquí. No, a ti muchísimas gracias por haber asistido al programa, por haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, como siempre digo, esta es tu casa, aquí te vamos a recibir siempre con los brazos abiertos y con mucho amor. Muchas gracias, Jenny, eres un amor, muchas gracias, de verdad, encantadísima de estar aquí y bueno, sobre todo dejarle ese mensaje a las mujeres de que así como yo, todas las mujeres, todas las personas, hombres y mujeres, pasamos por situaciones muy difíciles en la vida y todos las podemos superar y por eso estamos aquí con este programa que me encanta, este espacio, una historia que contar, ¿no? Una historia que contar. Bueno, amigos, hemos llegado a la parte final de esta entrevista con Diana, es una entrevista muy fructífera, yo creo que tiene mucho para aportarnos. Bueno, amigos, los espero para la próxima emisión de Una Historia que Contar, pero antes de irme quiero invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales, RTD Internacional por YouTube, Facebook e Instagram. Hasta la próxima.